Ladies and gentlemen, welcome to the show. You're listening to King Pleasure and the Biscuit Boys. Come on, put your hands together. Well, I've got a girl this way on the hill. Well, I've got a girl this way on the hill. Now the thing she want right now is sister will. She got us not diamonds to shine like that chemical. She got us not diamonds to shine like that chemical. Every time she loves me, she makes my blood run cold. I said, boy, get a job to do. I said, man, I'm as happy as a baby boy. And my sweetest brought me a brand new choo-choo dog. Oh my God! You're so beautiful, but you gotta die someday. Well, you're so beautiful, but you gotta die someday. Just give me a little loving before you pass away. Play that boogie, son. Everybody forward, come on now. Just one more time. Ladies and gentlemen, on the piano, Ivory Dan McCormack there. I said, well, well, my, whoa, well, well, my. Come on, everybody. I said, well, well, my, whoa. Well, the good times roll and the good times fly. Well, it must be my girl, can't be left too. Well, it must be my girl, can't be left too. When woman comes home, ain't never gonna sing the blues. I said, ba, ba, ba. I said, ba, ba, ba. I said, ba. Down the boogeyman there, Mr. Memphis Mike Burney.
Hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Hoy tenemos que dar las gracias a Pedro J. porque nos aporta una documentación muy interesante y muy desconocida. Es una documentación inédita, es el archivo de José María Calatrava, que lo plasma en este libro que hoy les va a presentar Pedro J. Ramírez. El nombre es La desventura de la libertad y ya está en la 3ª edición. El archivo de José María Calatrava, este señor fue un jurista, fue un político del Partido Progresista, también fue diplomático, y que con la muerte de Fernando VII y la llegada de la regencia de María Cristina, en el 36 ocupó, fue el presidente del Consejo de Ministros, también fue ministro de Estado y más tarde fue también presidente del Tribunal Supremo. Este archivo lo encontró Pedro J. Ramírez, lo adquirió y de nuevo gracias por toda esta documentación tan espléndida que aporta, porque este archivo refleja las memorias de José María Calatrava, que había realizado con sus ministros. También aporta una serie de notas privadas que no quería que viesen la luz nunca, y después aporta un documento donde se comprueba la felonía de Fernando VII. La verdad es que José María Calatrava era muy desconocido, porque para haber sido protagonista, ¿no?, de tantos cambios políticos que él protagonizó y hasta su muerte, pero es un gran desconocido para todos nosotros. Y hoy vamos a conocer mucho de él a través de la conferencia que nos va a dar ahora Pedro J. El libro tiene mucho rigor historiográfico, porque él lo ha hecho muy bien, nos lo presenta muy bien, y una documentación muy exhaustiva. Es un libro que engancha y recomendamos su lectura. Bueno, de Pedro J., ¿qué voy a decir que no sepamos? Todo el mundo le conocemos, y como director de Diario 16, como director del Mundo, que él creó durante más de casi 35 años, ¿verdad, Pedro J.? Y bueno, hay una cosa como que quiero decir, y es que el periódico británico The Guardian lo califica como el mejor periodista europeo del último cuarto de siglo. Esto también lo avala los premios internacionales que él ha recibido. Pero Jota, estamos encantados de que estés aquí. Estamos con un nutrido grupo de amigos que han venido con mucha ilusión para compartir este rato contigo. Te dejo con ellos y después abriremos un coloquio abierto totalmente y bueno, y seguimos cuando quieras. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a María Ángeles Rabadán el entusiasmo y la eficiencia y la amistad que ha demostrado al organizar este acto en este lugar tan emblemático de Marbella. Y vayan también por delante mi agradecimiento a Santiago y a todo el equipo de este restaurante. Estar aquí con vosotros esta tarde para mí es ya un motivo de felicidad. El encontrarme una vez más con mis compañeros del diario El Mundo, con Paco Rosell, con Rafa Porras, con Berta, con otros colegas muy queridos de este lugar, y el que esté con nosotros José María García, pues
el periodista, uno de los dos periodistas, el otro murió desgraciadamente en esta ciudad, con el que yo siempre más me he identificado a lo largo de mi vida. Y verle al lado a Manolo Santana, la primera persona que mucho antes de que naciera el diario El Mundo nos mantenía en vilo y nos hizo entender lo que era la ilusión de la competición y de el triunfo y de la habilidad en un entorno muy poco adecuado y muy poco propicio. Para mí es un honor tener a Manolo Santana entre nosotros. También muchas gracias a la profesora María Jesús Fernández de la Universidad de Málaga, que fue una de las presentadoras y participantes en el acto de presentación de este libro en Málaga. En el coloquio, efectivamente, podemos hablar de lo que queráis, de la España de los dos reyes, de si podemos o no podemos, y hasta de mis planes como periodista. Pero el motivo de estar aquí reunidos es que podamos dedicar un tiempo, un rato, a la historia y especialmente al periodo al que está dedicado mi libro. Este 2014 es un año de mucha reverberación histórica, porque estamos precisamente estos días celebrando o rememorando el centenario de la Gran Guerra, del primer conflicto en el que millones y millones de personas murieron en todo el mundo como consecuencia, pues, de la aplicación de las modernas técnicas industriales a la actividad de la destrucción masiva. Y, por desgracia, pues el mes que viene, otra vez un centenario, el de 1714, va a centrar la atención y el debate político sobre la base de la interpretación torcida que vamos a ver cómo el nacionalismo catalán va a hacer insistentemente de una efemérides que, por otro lado, que más bien deberían celebrar no como una derrota ni como un hecho germinal de su identidad, sino como la gran oportunidad histórica que se les abrió a la prosperidad económica, porque, y fue el historiador catalán más importante de todos los tiempos, Vicenç Vives, el que acuñó el término del desescombro. Yo me refería a ello el domingo en mi última carta en El Mundo. El desescombro del viejo régimen, con el decreto de nueva planta, es lo que permitió que Cataluña tuviera acceso a los mercados del resto de España y a los mercados del otro lado del Atlántico, justo en un momento de la historia de la civilización europea en que el lago Mediterráneo estaba en declive como centro de la actividad comercial del mundo conocido. La Corona de Aragón había sido importante durante un tiempo gracias al auge del espacio mediterráneo, pero cuando todo el foco se había desplazado hacia el Atlántico, Cataluña hubiera sido uno de los lugares más deprimidos de la península si no se hubiera producido ese desescombro, que en definitiva suponía levantar las barreras, eliminar las aduanas. Pero no es ni de 1914 ni de 1714 de lo que quiero empezar hablando hoy, sino de 1814. Fue un año también muy importante, no solo para España, sino para Europa. Lo que pasa es que al siglo XIX, pues a menudo se le tiene relegado, pocas veces se le da la importancia que históricamente tiene. Quizá porque durante el franquismo, durante el viejo nuestro, lo que nosotros llamamos el viejo régimen, claro, el siglo XIX era un siglo de constituciones, de parlamentos, de liberalismo, cosas que no estaban bien vistas en la España de aquel tiempo. Y cuando vino la democracia y comenzó la transición, la memoria histórica casi monotemáticamente se fijó
en los acontecimientos del siglo XX, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, y sobre el siglo XIX se corrió una especie de tupido velo que explica que para muchas personas acontecimientos como los que se reflejan en mi libro resulten totalmente desconocidos. Y sin embargo, como digo, en este 2014 habría muchos motivos para hablar de lo que sucedió hace 200 años en Europa, porque fue el primer momento en el que, digamos, que se consiguió doblegar, se consiguió meter en la jaula al ogro denominado el ogro de Europa, a Napoleón Bonaparte, que con la bandera tricolor y proclamándose depositario de la herencia de la Revolución Francesa, había subvertido todo el orden continental y había puesto patas arriba la Europa de los tronos, que se coaliga, y el zar de Rusia, los emperadores de Prusia y de Austria y el rey de Inglaterra, junto con otros agentes menores, forman una serie de coaliciones, y es en 1814 cuando doblegan, cuando meten al ogro en la jaula en su propio territorio. Es decir, cuando Napoleón pierde la guerra en territorio francés, cuando se produce en Fontainebleau la ceremonia del adiós, ese cuadro tan famoso en que está Napoleón despidiéndose de su vieja guardia, y cuando lo mandan a la isla de Elba, de donde se escapará, pero de eso tocará hablar el año que viene, cuando sea el bicentenario de los 100 días, de la batalla de Waterloo y del cautiverio definitivo de Napoleón en Santa Elena. En 1814 es el año de las dos restauraciones, a los dos lados de los Pirineos, en Francia y en España. Vuelven los Borbones, y los dos monarcas que vuelven, a los dos les llaman el deseado. Todo el mundo sabe que se hablaba de Fernando VII como el deseado. Pocos saben que se hablaba también de Luis XVIII como el deseado. Luis XVIII, ese monarca gordo, orondo, que todos los que veáis el libro, déjame el libro, María Ángeles, un minuto, que les voy a enseñar a Luis XVIII. Está bastante a mano. Luis XVIII vuelve al trono de Francia. Vamos a ver, aquí está. Sentado en su gabinete de lectura. Era un hombre obeso, que tenía que pasar gran parte del tiempo en una silla de ruedas. Detrás del retrato hay como una biblioteca, y está hecho por el pintor de la corte Gerard en el llamado gabinete de lectura. Y bueno, vamos a ver, dentro del cuadernillo central en color, pues como pasado la mitad, lo vais a encontrar, porque a su lado está su amiga entrañable. A su lado está la última amante de un rey de Francia, porque ni Carlos X ni Louis Philippe de Orleans las tuvieron por lo menos tan oficiales y conocidas. Esta señora se llama Madame de Caila. Madame de Caila conoció al rey cuando el rey ya tenía más de 60 años. Al principio es probable que tuvieran una relación física, una relación sexual, pero enseguida esa relación se convirtió en complicidad, en amistad, y ella fue un personaje muy influyente en los negocios y en la política de los últimos momentos del reinado. Luis XVIII fue un hombre moderado, un monarca razonable, que restableció
la dinastía borbónica en Francia sin darle la vuelta a la tortilla, es decir, buscando un sistema intermedio entre la revolución, que para ellos era lo que hoy llamamos democracia, y el absolutismo. Era el sistema de la carta otorgada, la charte, que establecía un sistema parlamentario, pero con un censo electoral muy limitado, unas decenas de miles de votantes en toda Francia, y había dos cámaras, la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Pares, que era una especie de senado que en realidad lo elegía el rey. Total, que este era un sistema que permitió que se saliera del régimen bonapartista sin demasiado trauma, porque los funcionarios, los jueces, los militares siguieron en sus puestos y siguió existiendo algunas de las libertades políticas consagradas por la revolución. En España no ocurrió así. En España la restauración del otro monarca Borbón deseado fue mucho más traumática, porque cuando en el mes de marzo de ese 1814 Fernando VII cruza, había estado cautivo en Valensay, en Francia, había estado prisionero de Napoleón para que su hermano José pudiera ocupar el trono de España, después de los vergonzosos, aberrantes y bochornosos sucesos de Bayona, en que Carlos IV y Fernando VII realmente se habían comportado con una indignidad absoluta. Bien, cuando Fernando VII cruza la frontera por el río Fluvià, al lado de la localidad gerundense de Báscara, le dan un sobre cerrado. En la ciudad de Gerona le dan un sobre, el capitán general de Cataluña, se llamaba Copons, y ahí estaban las instrucciones de la regencia para que volviera, se dirigiera a Madrid a jurar la Constitución de Cádiz, que era una constitución monárquica, pero en el que los poderes del rey quedaban significativamente limitados. Y entonces Fernando VII, en vez de ir a Madrid a jurar la Constitución, se fue a Valencia a derogarla. Y después de un cierto tira y afloja, escuchando opiniones de generales de distintas sensibilidades, él, el 4 de mayo, emite un decreto en el que deroga la Constitución y todos los actos que se han derivado de ella en los 2 años en los que ha estado en vigor en los territorios que iban siendo reconquistados a los franceses. Y ese decreto de 1814 es muy elocuente por la forma en la que el rey dice que hace lo que hace. Y dice que todos los actos, la Constitución y todas las leyes derivadas de la Constitución y todos los actos políticos y jurídicos consecuencia de ellos quedan eliminados como si no hubieran existido jamás, estoy citando literalmente, y se borraran de en medio del tiempo. Fijaros, como si no hubieran existido jamás y se borraran de en medio del tiempo. El otro día, esta semana, el lunes, estuvimos en Londres viendo la última producción de 1984 de Orwell. Bueno, pues el primer orwelliano fue Fernando VII, porque no solo aspiraba a dictar el futuro, sino también a que se reescribiera el pasado, a que aquello que él no había consentido desapareciera hasta de los libros de historia. Pero claro, eso era fácil decirlo y otra cosa era hacerlo. Él intentó quitar de en medio a todas las figuras más prominentes de las Cortes de Cádiz. Y entonces la noche del 10 de mayo de 1814 tuvo lugar lo que podríamos llamar la primera redada política contra representantes electos en la historia de España. Concretamente, en un operativo militar coordinado
por un general, el general Eguía, al que le llamaban Coletilla, y le llamaban Coletilla, le puso el apodo el general Castaños, el vencedor de Bailén, y le llamaban Coletilla porque llevaba el pelo recogido a la antigua. Es decir, ahora parece que lo de la coleta es muy moderno, entonces no había cosa más antigua que lo de la coleta. Era lo más carpetobetónico y retrógrado que podía imaginarse. Bueno, pues en ese operativo dirigido por Coletilla, pues detienen pues, a Muñoz Torrero, a Argüelles, a Martínez de la Rosa, a José María Calatrava, como diría un tiempo después Joaquín Costa, a lo mejor, lo más moderno y lo más europeo que había en la España de aquel tiempo. Los ponen en las peores mazmorras, los sacan de sus... por la noche, les arrancan de sus familias, los ponen en las peores mazmorras. Así es como ellos sienten la enorme ingratitud de un rey por el que se han encerrado en Cádiz, por el que han peleado, por el que han proclamado una constitución monárquica, y se ven arrojados por él a las mazmorras. El régimen absolutista que se había restablecido en ese momento tenía un problema, que es a estos señores a los que hemos encarcelado, estaba también el gran poeta Manuel José Quintana, que lo mandan a la ciudadela de Pamplona, pero bueno, tenían un problema. Ya los hemos detenido, ya hemos hecho la redada, ahora ¿de qué les acusamos? Pues claro, el fiscal de la corona advirtió que acusarles de conspiración contra la corona por haber hecho una constitución monárquica era un poco complicado. No había en las leyes del reino una figura penal adecuada a sus actos. Mejor dicho, sí, había una, que ya entonces, no sé cómo se le llamaba entonces, pero ya entonces funcionaba, que es el artículo 33, es decir, el San queremos del rey. Fernando VII, cuando vio que eso no avanzaba, detiene el proceso y ordena y decide que según sus poderes él impone las penas que les corresponden a cada uno de los detenidos. Entonces, esas penas son básicamente condenas entre 8 y 10 años de destierro a los lugares más desagradables que controlaba entonces la monarquía en este hemisferio. Y, de hecho, salen por la noche de Madrid los reos y viajan hasta los distintos puertos y los embarcan para África. A Argüelles lo mandan a Ceuta, a Martínez de la Rosa al Peñón de Vélez de la Gomera y a José María Calatrava, que había sido, diríamos, del segundo nivel entre los oradores de las Cortes de Cádiz, porque era un poco más joven que todos ellos. Era un abogado extremeño que era jurista, había sido uno de los primeros magistrados del Tribunal Supremo, aunque todavía no había llegado a tomar posesión de su cargo. Entonces, a Calatrava lo mandan a Melilla. Claro, el problema es que el sentimiento liberal en la España de entonces no se reducía a unas cuantas personas que las metías en la cárcel y ya estaba, porque las logias masónicas habían hecho una labor muy grande, y especialmente en el ejército. Por otro lado, estamos hablando de comienzos del siglo XIX, cuando ya todo el siglo de las luces, la ilustración, el racionalismo, los filósofos, las ideas de la enciclopedia, Voltaire, Rousseau, todo eso había calado en la sociedad española, aunque la revolución hubiera supuesto diríamos, un amedrentamiento general de la España oficial y el cordón sanitario para que no entraran los periódicos y los panfletos procedentes de Francia, etc. Pero el germen del liberalismo estaba ahí y prácticamente desde el comienzo de esos 6 años que van de 1814 a 1820 y que conocemos como el sexenio absolutista, empiezan a producirse
los levantamientos militares. Primero Díaz Porlier en La Coruña, le llamaban el Marquesito, porque decía la leyenda que era hijo ilegítimo del Marqués de la Romana. No era verdad, era un guerrillero muy valiente y un general muy capaz, pero fracasó su alzamiento y lo ahorcaron en La Coruña, en la Plaza de la Leña. Luego, en Barcelona, el capitán general de Cataluña, Luis Lacy, también fracasa el alzamiento en defensa de la Constitución, lo detienen, lo llevan a Mallorca y allí lo fusilan. La conspiración del Triángulo, porque se organizó por células de acuerdo con las estrategias masónicas en la que cada conspirador solo conocía a otros dos. Eso también es desmantelado, la conspiración de Van Halen. Balmes dice que todos esos levantamientos eran como teas que se apagaban en la atmósfera por falta de un entorno adecuado. Bueno, se apagaban en la atmósfera hasta que hubo una que no se apagó, que es la insurrección que comienza el día 1 de enero de 1820, cuando el coronel Rafael del Riego manda formar al regimiento Asturias, que era la unidad que estaba bajo sus órdenes, en la plaza del pueblecito de las Cabezas de San Juan, y el tío se presenta allí con su uniforme de gala. Uno de los suboficiales que describió la escena lo recuerda con sus tirantes de charol blanco, con su sable al cinto, montado en un caballo blanco y con un perro de aguas, dice la descripción al lado. Y este personaje y en este entorno proclama restablece la vigencia de la Constitución. Y buena parte del llamado ejército de la isla, que estaba esperando a ser embarcado para combatir la sublevación de las colonias americanas, le secunda. Y podemos decir, bueno, ¿por qué? Por esto que yo he comentado, de que efectivamente las ideas liberales habían calado en el ejército y había descontento con el absolutismo, pero también porque gran parte de los soldados habían visto cómo eran los barcos en los que pretendían embarcarles para América. Unos barcos absolutamente, las maderas podridas, las velas desgarradas, buena parte sin ningún tipo de lugares de alojamiento, sin pertrechos adecuados para la navegación. Bueno, vieron que aquello eran ataúdes flotantes. Y dice, hombre, ¿y por qué algo tan importante para España como tratar de reconquistar, de sofocar la sublevación de las colonias en Iberoamérica, por qué no teníamos barcos mejores? Bueno, es que esos se los habíamos comprado al zar de Rusia, y eran barcos de tercera, de cuarta, de desecho. ¿Y por qué se los habíamos comprado al zar de Rusia? Ay, amigos, porque Coletilla, otro que se llamaba Ugarte, que era un mozo de Esportilla, que le caía bien al rey, y 3 o 4 listos más con el embajador ruso, se llevaban comisión. Se llevaban comisión. Claro, yo entiendo que especialmente aquí os riáis cuando yo comento esto. Por desgracia, hay muchos lugares en España en los que ya hay más motivos para reírse al comentar cómo las cosas que pasan hoy ya pasaban entonces. Desgraciadamente, ha quedado muy demostrado que la corrupción no era cosa de Marbella. Hay lugares un poco más arriba en el Mediterráneo que en los que parece que era una práctica todavía más extensa e intensamente extendida. Pero volvamos a 1820. Esa sublevación prende, varios generales la secundan en distintos lugares de España, hay ciudades que se van declarando por la Constitución,
Fernando VII no sabe muy bien qué partido tomar, su hermano don Carlos le dice que no ceda, pero Fernando VII era bastante cobarde y vio que, que lo iban a pasar, que iba a tener problemas si no se plegaba a restablecer la Constitución, y entonces es cuando dice aquella famosa frase: marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional. Yo a veces pienso que debía poner los brazos, los dedos así detrás en la espalda mientras lo decía, porque nunca tuvo el propósito de cumplirlo, y desde el primer momento empezó a ser el primer conspirador contra el régimen constitucional que se había restablecido. Ahí es donde comienza el trienio liberal, ese primer periodo de la historia de España en la que tenemos un régimen constitucional, porque los 2 añitos esos en la que la Constitución de Cádiz, desde que se proclama el día de San José del 12 hasta que la deroga el 4 de mayo del 14 Fernando VII, no cuentan, porque España estaba controlada por un ejército extranjero y no había una legalidad constitucional propiamente dicha de facto. La había de jure, pero no de facto. Entonces, claro, este es un momento muy importante y a mí me ha fascinado escribir sobre este periodo, este libro, porque al igual que el libro sobre la Revolución Francesa, el primer naufragio, son esos meses, ese momento clave en el que una primera experiencia de ejercicio de la libertad política puede cuajar o puede estropearse. Es el momento en el que, como decimos en La Rioja y en Navarra, y en ese refrán que dice: querías a esta moza, ¿no? Ahí la tienes, báilala. Queríais la libertad, queríais un régimen parlamentario, ahí lo tenéis. Ya podéis utilizarlo para intentar pasar de las musas al teatro y convertir en realidad todas las promesas y todas las ideas de felicidad y bienestar que venimos acuñando desde hace décadas y décadas. Y claro, desgraciadamente se demostró que una de las primeras cosas que los españoles querían o queríamos hacer en el momento en que nos dejaran era matarnos los unos a los otros, era matarse los unos a los otros. Desde el mismo momento en que se restablece la Constitución empiezan a surgir las partidas absolutistas, realistas se llaman entonces, en distintos lugares de España, y se va extendiendo como una mancha de aceite lo que es la primera guerra civil larvada de nuestra historia. Básicamente es la España urbana, la burguesía incipiente de las ciudades, diríamos, la primera generación de comerciantes, de industriales, de profesionales que respaldaba el régimen constitucional frente a la España urbana, la España rural, la España campesina, la España absolutamente controlada por el clero y por el concepto. Claro, antes no os he contado que cuando Fernando VII se resiste a jurar la Constitución, la regencia viaja a Valencia para intentar convencerla, y el presidente de la regencia era su tío, el cardenal Luis de Borbón, que era un cardenal de la Iglesia y además era su tío. Entonces se ven en las afueras de Valencia, en un llano que hay ahí cerca, y es como una escena del oeste, porque se acercan los dos séquitos y el rey tenía su anillo y el cardenal tenía su anillo. Y claro, se trataba de ver, en ese momento el jefe del Estado era el cardenal, el presidente de la regencia. El rey todavía no había jurado la Constitución. Y cuando están frente a frente, Fernando VII extiende la mano, el cardenal vacila y Fernando VII le dice: besa. El cardenal se inclina y besa.
Claro, como decía Blanco White en sus primeras críticas a la Constitución de Cádiz, en el periódico que sacaba en Londres, que se llamaba El Español, como dice Blanco White, es que esto de la soberanía popular se puede poner, la soberanía del pueblo se puede poner en todas las leyes que queráis, en todos los textos legales que queráis, pero para la inmensa mayoría de los españoles, incluso para los más ilustrados y avanzados, y el cardenal Luis de Borbón era uno de ellos, el soberano era el rey, soberano y rey eran lo mismo. Entonces, el trienio liberal se caracterizó desde el primer momento por una escalada de radicalidad en la que los distintos gobiernos liberales fueron sustituidos los moderados por los radicales, en el que, claro, se creó una dinámica de acción-reacción estimulada por el propio rey, que una de las cosas que intentó enseguida pues es dar su 23F, montar su 23F. Yo, cuando empecé a presentar el libro, acababa de salir también el de Pilar Urbano y estaba muy de moda el debate que si cuál fue el papel del rey Juan Carlos y de sus entornos en el 23F. Bueno, yo ahí no tengo una opinión rotunda. Sí la tengo respecto al 23F de Fernando VII, que fue un 23F más 23F que el 23F. Sucedió el 7 de julio de 1822 y supuso la confluencia de un golpe duro y un golpe blando. El golpe blando lo intentó dar el rey encerrando a su gobierno, que entonces lo presidía Martínez de la Rosa, convocándolo a palacio y no dejándole salir si no cambiaban lo que él quisiera. La cosa estaba así. Martínez de la Rosa estaba muy presionado también por la prensa radical. Había un periódico que era el que más se vendía en el mundo político en Madrid, que se llamaba El Zurriago, y podéis imaginar por qué se llamaba El Zurriago, porque al que se desmandaba del cauce, y el cauce era cuanto más radical mejor, zurriagazo y tentetieso. Entonces el Zurriago había bautizado a Martínez de la Rosa como Rosita la pastelera. Y podéis ver ahí sus retratos y puede pareceros que ahí tan atildado, siempre tan bien puestecito, que podía ser una alusión a su vida personal. No, le llamaban Rosita la pastelera porque, según el Zurriago, pasteleaba con el rey y su entorno, con la camarilla de palacio. Y, claro, él estaba en una situación imposible, entre las presiones de unos y las presiones de otros. Y cuando ese golpe blando estaba que sí, no, la Guardia Real, o sea, como la Guardia Civil de entonces, como hizo Tejero y Milans del Bosch, la Guardia Real se subleva en el Pardo, dice que mientras no se restablezca el absolutismo no deponen las armas, y una noche se cuelan por el Portillo de Conde Duque y por otras entradas de esa zona de Madrid y intentan hacerse con el control de la capital y consumar el golpe duro. Estaba previsto ya no detener, sino fusilar a todos los liberales. Entonces, digo que lo intentan porque la milicia nacional, la milicia burguesa que apoyaba al régimen liberal, bajo el mando de Evaristo San Miguel, habéis oído hablar mucho porque es una calle de mucha concurrencia en Madrid, pues les da pal pelo. La milicia burguesa saca a cañonazos, a bayonetazo limpio por la cuesta de las Vistillas abajo, dejando heridos cadáveres al ejército teóricamente profesional de la Guardia Real, algo parecido a lo que había sucedido en la batalla de Valmy en 1792, en ese momento clave de la Revolución Francesa, en que los voluntarios reclutados por Danton salen al encuentro de los prusianos y los austriacos y los derrotan. Y Goethe, que fue testigo presencial, escribe: hoy ha cambiado la historia de la humanidad porque el patriotismo se ha demostrado que es un sentimiento más fuerte
que la disciplina de los ejércitos mejor entrenados. Algo parecido en pequeño pasó en ese 23F fallido de Fernando VII el 7 de julio de 1822 en Madrid. Entonces el rey, cuando ve que el golpe no le ha salido, pues él sigue fingiendo que respalda al régimen liberal y envía mensajes de SOS a los monarcas europeos que en ese momento están muy organizados porque han tenido que combatir a Napoleón reiteradamente y han decidido que no les va a volver a pasar nada parecido, y estamos viviendo en el apogeo de la llamada Europa de los congresos. A primeros de abril de 1823, cuando comienza la acción que yo relato en este libro. Siento haber tenido que soltaros todo este rollo a modo de prólogo, pero quería que pudierais entender cuáles eran las fichas y el porqué de las fichas que estaban en el tablero. Y ahora vamos a ver a los tres grandes protagonistas de mi libro. Bueno, todavía hay bastante luz, la proyección no es... Que la pongamos así. No, vamos a ver, en todo caso, en las páginas centrales del libro vais a encontrar estos retratos de manera muy destacada. Aquí tenemos a José María Calatrava, sentado en su sillón como magistrado del Tribunal Supremo, con su toga y sus puñetas, con toda su dignidad. Os recomiendo que cuando abráis el libro fijéis vuestra mirada en la suya y os mováis un poquito y veréis que parece como si os siguiera con los ojos. Esa misma sensación debieron tener, o por lo menos pudieron tener, en algún momento de estos últimos años, pues desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Leopoldo Calvo Sotelo antes, Rodríguez Zapatero, y podría tenerla perfectamente Rajoy ahora, porque este retrato es un retrato de Gisbert, no es un retrato de cualquier pintor, del mismo Gisbert que pintó el gran cuadro del fusilamiento de Torrijos en la playa de Málaga, el gran pintor de historia de finales del 19, y está colgado justo en el pasillo que conduce a la sala en la que se reúnen todas las semanas la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. Quiero decir con esto que yo he escrito este libro de 1000 páginas, a ver si los que se cruzan delante de José María Calatrava se enteran por lo menos de quién era. Porque les haría mucho bien el conocer su trayectoria, su talante y su conducta. Porque José María Calatrava era un centrista en un tiempo en el que en España no existía el centro político. Era un hombre que votaba no en función de ideas preestablecidas en el Parlamento, pues en la mayoría de los temas, digamos, políticos, de reglas del juego, votaba con los moderados, pero en la mayoría de los temas sociales, pues el reparto de la tierra, la abolición de los señoríos, la cuestión de los bienes de la Iglesia, siempre votaba con los progresistas, o casi siempre. Era un hombre de leyes en un tiempo en el que toda España vivía de espaldas a la ley. Yo creo que es, y lo vais a ver en el libro, uno de estos españoles ejemplares que antepuso el sentido del patriotismo y su compromiso con la defensa de las libertades a su conveniencia personal. Él había pasado 6 años, 5 años, como os he contado antes, desterrado en Melilla, y cuando triunfó la sublevación de Riego, había vuelto, había tenido un recibimiento glorioso, con los barcos empavesados, con una ofrenda
floral de biznagas y todo tipo de flores de la estación y del momento, en Málaga. Había sido recibido triunfalmente. Y luego había sido el hombre clave en las leyes más importantes que se habían elaborado durante la primera legislatura del trienio. Especialmente había sido el ponente del primer código penal de la democracia, o del régimen constitucional. Y nunca había querido entrar en el gobierno, hasta que el día 12 de mayo de 1823, ya cuando el gobierno ya estaba, cuando las Cortes y el rey ya estaban en Sevilla, porque cuando invaden los franceses se produce el repliegue de las instituciones hacia Andalucía, porque no hay capacidad defensiva frente a los llamados 100.000 hijos de San Luis. En el otro extremo y entonces Calatrava acepta encabezar una especie de gobierno de consenso entre todas las familias de los liberales, y deja consignado que él es consciente de que eso iba a traer grandes desdichas, y solo desdichas, para él y para su familia, pero él no podía dejar de acudir a la llamada de la patria y a la llamada de la defensa de la libertad en el momento en que se le formulaba así. Ahí tenemos en el otro lado del ring a Fernando VII, en un retrato también muy elocuente, muy de esa época, de Vicente López. Claro, podéis entender, si lo veis un poco detenidamente, por qué los gaditanos, en cuanto llegó, le llamaron el narizotas. Bueno, era casi quevedesco desde ese punto de vista. Era así un hombre a una nariz pegado, ¿no? Por cierto, que la literatura escandalosa de aquel tiempo decía que no solo la nariz era protuberante y prominente en el caso del rey de España. Pero ojo, no os dejéis engañar, no os dejéis... Sí, no os reáis, hay unas cartas de Mérimée a Stendhal en la que describe cómo le contaron, me parece además que dice que era en Andalucía, donde se lo contaron, lo que se decía de lo que había sido la noche de bodas de Fernando VII con su tercera mujer, la pobre María Amelia de Sajonia, que era una chica que había tenido una educación religiosa, vino a España con 16 años, la pobre no sabía nada de nada, y se encontró pues con una especie de sátiro persiguiéndola, en fin, pero no entró en... Eso está, digamos, este es un libro de historia, y claro, la historia se compone de las tensiones políticas, de los hechos bélicos, de los debates parlamentarios, pero también de la condición humana, ¿no? También del factor humano, y todo se entrelaza en el relato, ya lo iréis viendo, pero no voy a detenerme en alguna de las notas a pie de página que casi más que podríamos calificar de parte de la literatura escatológica. Fernando VII en este retrato puede dar una imagen engañosa, porque de verdad tiene ahí sí, con esa mandíbula tan borbónica, una apariencia un poco bobalicona, ¿no? Y Fernando VII era, y se demuestra en el libro, un hombre muy malvado, pero no tenía un pelo de tonto, era muy astuto, era extraordinariamente perceptivo de las debilidades de los demás. El profesor, el catedrático Emilio Laparra, que es una de las personas del mundo académico que me ha ayudado en la investigación de este libro, está haciendo la gran biografía, que será la biografía canónica cuando la termine, de Fernando VII, y hace poco me dijo, oye, ¿sabes que cuanto más estudio la figura de este tío, más me recuerda a la de Franco? Joder. Dice, sí, porque sabía cómo utilizar a unos contra otros, cómo mover las piezas del tablero, y entendía muy bien la psicología de los españoles. Por lo tanto, malvado todo, el rey felón, pero
no nos dejemos engañar por su apariencia, porque lo peor de Fernando VII era su inteligencia al servicio de su cobardía y de su egoísmo. Y en medio de los dos contendientes, el árbitro de ese simbólico combate, también las apariencias engañan y las etiquetas engañan. A el duque de Angulema le llamaban el príncipe tonto, y no era tonto. Lo que pasa es que tenía encima un legado, una carga dinástica extraordinariamente pesada. El duque de Angulema, jefe de los 100.000 hijos de San Luis, de las fuerzas expedicionarias francesas, era sobrino, o sea, en Francia reinaron, y ahí por aquí veo a alguna francesa que conoce bien la historia de su país, reinaron 3 hermanos. También en España ocurrió con los Borbones, pero fueron Carlos IV, Fernando VI y Luis I, pero eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre, y Luis I solo reinó menos de un año. En Francia, 3 hermanos ocuparon sucesivamente el trono. Luis XVI, que fue guillotinado, Luis XVIII, el gordo del gabinete de lectura y la amiga entrañable que os acabo de enseñar hace un rato, y el pequeño Carlos X, que era entonces le llamaban ultra, ahora le llamaríamos facha. Era muy reaccionario y fue el que terminó cargándose la dinastía borbónica. Carlos X, el duque de Artois, era el padre del duque de Angulema. En el momento en que se produce la expedición a España, reinaba Luis XVIII, o sea, su padre todavía no había llegado al trono. Y Angulema estaba mucho más cercano, mucho más en sintonía con Luis XVIII que con su propio padre. Luis XVIII, que no tenía hijos, le llamaba spes, esperanza en latín, spes, porque consideraba que en él estaba depositada la continuidad de la dinastía. Angulema vino a España más que como un conquistador, como si estuviera al frente de una fuerza de interposición de la ONU, como si los 100.000 hijos de San Luis fueran cascos azules que tuvieran como misión impedir que los españoles nos excediéramos en esa afición ya tan acendrada de Zurriagazo va, Zurriagazo viene, los 2 arrieros de Goya, eso que os he dicho, las ganas que teníamos de matarnos los unos a los otros. De hecho, Angulema decreta pone en vigor una serie de ordenanzas para intentar que allí donde su ejército imponía el absolutismo, los absolutistas españoles no encarcelaran arbitrariamente y no mataran a los liberales españoles. Pero bueno, os he dicho que Calatrava acepta el encargo de Fernando VII y de las Cortes el 11 de mayo de 1823, el 12 de mayo de 1823. Ese día, más o menos a las 9 de la noche, en la puerta del patio de banderas del Alcázar de Sevilla, estaba como está ahora, ahí si habéis estado es donde está esa maravillosa entrada que es el apeadero, el patio de carruajes hecho por el arquitecto italiano Bermondo Resta. Allí, ese día, a esa hora, mi vida se cruza con la de José María Calatrava. Me diréis, ¿cómo puede ser? O sea, ni siquiera el director del Mundo tanto tiempo tenía capacidad de estar allí ese día. Pues sí, porque ahí es donde comienza el relato de la pieza principal del archivo de José María Calatrava, que, como ha explicado María Ángeles, yo adquirí 2 años antes de terminar el libro. Mi libro es un libro
de historia. Mi libro trata de demostrar la superioridad de la no ficción, es decir, del relato verídico de los hechos. A eso nos hemos dedicado toda nuestra vida y nos seguimos dedicando los periodistas. A eso tienen que dedicarse los historiadores, a establecer lo que de verdad ocurrió, o por lo menos aquello que estemos en condiciones de demostrar y de conseguir reconstruir de esa parte de la verdad a la que tenemos acceso. Mi libro es una especie de pulso frente a la novela histórica, ese género que yo respeto, pero que no es el mío. En mi libro no hay nada novelado, aunque lo vais a pasar fenomenal leyéndolo, porque vais a encontrar muchas páginas con muchos elementos de amenidad. Pero si en un momento dado se dice que subió los 39 escalones que median entre tal patio y tal lugar del Alcázar de Sevilla, es que son 39, porque los he subido yo. Y si en un momento dado se dice el rey dio un puñetazo y exclamó esto es intolerable, es que en el relato de Calatrava, en las notas que él tomaba, salen exactamente esas palabras. Hay una cosa que sí es novelesca en relación con este libro, que es la forma en la que yo encontré sus documentos, el archivo. Es lo que el profesor Juan Francisco Fuentes llama el momento Pérez Reverte del libro, porque efectivamente es una trama que es una concatenación de casualidades que parecen extraídos de las novelas de Arturo. Y yo accedo a este libro como consecuencia de una suma de casualidades. La primera es que los libreros de Viejo de Madrid me encargan el pregón de hace 2 años de su salón del libro antiguo y de ocasión, porque acababa de publicar mi libro sobre la Revolución Francesa y les pareció que era... Y yo en ese salón, en ese acto, conozco a un librero, Félix Miranda, hijo de libreros, que tiene la librería en la calle Lope de Vega de Madrid, y él me dice que tiene, bueno, algunos documentos de la época, dice, del ministro Calatrava. Y dice, y tengo por ejemplo uno que es la carta de suicidio del general Sánchez Salvador. Y yo digo, caray, eso lo tengo que ver yo. Ya veo que miráis con sorpresa cómo la carta de suicidio, el ministro de la guerra de aquel último gobierno, alguien me ha dicho, dice, hombre, Pedro J. ha puesto La desventura de la libertad de título de su libro para que se hable de lo que le ha pasado a él ahora cuando lo han destituido como director del Mundo. Puro marketing enlazando la actualidad con el pasado. Por Dios bendito, cuando se va avanzando en la lectura y te das cuenta de las calamidades que tuvo que afrontar ese gobernante, porque invadido el territorio nacional, los generales empiezan a escaquearse o a traicionar, o a venderse directamente a los franceses. El rey es el primer conspirador, no tienen un duro en las arcas del Estado, y para colmo, el ministro de Defensa se le suicida. El ministro de la Guerra en un país en guerra se suicida, y lo hace cortándose el cuello con la navaja de afeitar al llegar a Cádiz. Estanislao Sánchez Salvador se llamaba el prócer, y resulta que es que era riojano, como yo. Bueno, no te rías, José, o sea, tú sabes que yo de riojano ejerzo poco, mucho menos de lo que mis paisanos les gustaría. Pero diablos, oye, si es uno de la Sierra de Cameros el que se ha cortado el cuello con la navaja de afeitar siendo ministro de la guerra, y a ti te sale un librero y te dice que tiene la carta de suicidio, pues oye, como mínimo vas a la librería a ver la carta. Yo no soy una urraca, yo no soy un fetichista de los documentos, me gustan mucho los libros, pero yo no compro, no soy coleccionista de documentos por el mero hecho de tener documentos. Entonces, yo me encuentro en esa librería, que es
vamos, de película, porque los estantes de madera, una escalera de caracol que sube al cubil del librero, etcétera. Y entonces vamos a ver el primer documento que yo quería enseñaros, que es precisamente aquí, hombre, desde los que estáis más cerca lo vais a poder hasta ver, pero esta es la carta de suicidio del general. Dice: la vida se me hace cada día más insoportable, etcétera, etcétera, y al final es donde dice: pienso ejecutar este atentado con una navaja de afeitar, lo que declaro para que de ningún modo se pueda inculpar a nadie de delito. Estanislao Salvador. Oye, original y copia, una para el juez militar y otra para la jurisdicción civil. Era un funcionario, bueno, primero había firmado todos los decretos que tenía pendientes, no dejó nada atrasado en la oficina antes de proceder a seccionarse la yugular con la navaja de afeitar. Entonces yo empiezo a regatear con el librero, o sea, yo digo, bueno, pues sí, esto me interesa, tal, no sé, pues si pedía 1.000 euros, y yo le dije: hombre, tenga en cuenta que yo soy paisano del suicida, o sea que esto tendría que usted que hacerme un precio, ¿no? Tiene usted que hacerme una rebajita con esto. Estábamos, pero él se dio cuenta de que a mí me interesaba y de que yo sabía quién era Sánchez Salvador y de ese gobierno último y del trienio y tal, y él me dice: oiga, ya que veo que a usted le interesa, yo debo decirle que es que mi madre me ha comentado alguna vez que mi padre, que en paz descanse, había muerto, el padre del librero, hace ya tiempo, muchos años, que compró en una testamentaría, pues, papeles del ministro Calatrava, y dice, incluso podría haber hasta unas memorias. Hombre, yo ya, escuchar la palabra memorias es como el sonido de la campana para el perro de Pavlov, o sea, un scoop, una exclusiva solo para ti, las memorias de tal, pues empiezas a segregar saliva, tienes que disimularlo un poco para que no se te vea la ansiedad del que quiere llevarse lo que hay en la tienda antes de que te lo enseñen. Pero el caso es que le digo, él dice: hombre, si a usted le interesa, yo puedo mirar, debe estar por ahí en algún armario y tal. Y al cabo de 2 semanas, me acuerdo muy bien, era pasado Reyes, me dice: oiga, pues que sí, que lo he encontrado. Y había encima de la mesa del librero una especie de contenedor, esos que simulan la forma de un tomo de un libro antiguo que se abre por el medio, y ahí estaban 50 y tantos bloques de documentos que habían clasificado el librero y su mujer en el tiempo transcurrido más o menos razonablemente, y efectivamente había las memorias. Es el siguiente documento que quiero mostraros, 100 y pico folios, concretamente se llama Apuntes sobre los principales sucesos del último Ministerio Constitucional de España. Y aquí empieza, dice: libertad con que procedió el rey al nombramiento de sus ministros. Y ahí empieza contando su encuentro ese día, a esa hora, en ese lugar del Alcázar de Sevilla, con Fernando VII, y ahí es donde comienza, propiamente dicho, el relato de mi libro. Pero además de estas memorias, que es como si aparecieran ahora las memorias de Adolfo Suárez, de los momentos claves en sus relaciones con el rey al comienzo de la transición, además de esto, fui descubriendo que había otros documentos tan valiosos o más. Vamos a ver otro, este es concretamente un ensayo interpretativo que sirve sobre todo para centrar el gran debate que entonces ya era si había que reformar o no la Constitución. Seguro también eso os suena, ¿no? Bueno, pero sin detenernos en este, porque todavía os guardo algunas emociones antes de entrar en el coloquio. Este es un documento importantísimo, este es un fragmento de un documento importantísimo, porque junto a las memorias había un manuscrito en el que con letra de mosca, esto está ampliado como 6 o 8 veces, y escribiendo hasta en los márgenes de las hojas irregulares, él había consignado
vivencias íntimas, impresiones personales, cotilleos, lo llamaba notas reservadas. Y la primera impresión que yo tuve al ver el documento, dice, hombre, es que este hombre no tenía ni para papel. Y es que era así, porque ese documento lo escribe en el exilio, en Londres. Vosotros seguro que habéis pasado 1000 veces por la estación de St. Pancras, King's Cross. Bueno, ahí en St. Pancras, en donde está la estación de St. Pancras, era el barrio de Somerstown, donde vivían los exilados españoles cuando cayó el régimen constitucional. Y ahí estaba Calatrava. No hace falta que volvamos a ver su imagen solemne sentado en el sillón. Era un jurista, era magistrado del Tribunal Supremo, ministro de Justicia, jefe del gobierno constitucional. ¿Sabéis a qué se dedicaba en Londres? ¿De qué vivía? Zapatero remendón, porque no hablaba inglés, porque había llegado con lo opuesto, como todos los exiliados. Tenía la habilidad de que en su infancia en Mérida había aprendido a manejar los instrumentos, bueno, y se convirtió en el zapatero del barrio de los exiliados españoles, un barrio lleno de literatura, de magia, porque habían llegado distintas oleadas de exilados. Allí es donde había vivido Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y ahí había un chavalín que se cruzaba con los exilados españoles, trabajaba en una tienda, en una fábrica de betún, y el tío detestaba, tenía 12 años en ese momento, 12, 14, detestaba el trabajar en la fábrica porque lo que le gustaba era leer y escribir, y lo que pasa es que su padre estaba en la cárcel por deudas, se llamaba Charles Dickens. Vivía, y hay una imagen de ese barrio y de esos españoles escrita por el gran autor de la historia de la Revolución Francesa, el autor también de la biografía de John Sterling. Ya lo diré, se me ha ido el santo al cielo sobre el autor, pero la descripción es maravillosa, porque dice, ahí caminaban embutidos en sus largos gabanes, con sus pelos desgreñados, con su mirada altiva, parecían, los exilados españoles parecían, dice, no tenían trabajo, no tenían amigos, no sabían qué hacer, parecían leones enjaulados de Numidia. Bien, Calatrava en esa época recopiló sus vivencias y escribió este largo documento del que esto es un fragmento. Y os enseño este fragmento para que entendáis un poco mejor el valor del documento y entendáis un poco mejor qué categoría tenía José María Calatrava y Peinado. Solo me propongo consignar unos hechos respectivos a la época de aquel ministerio que no se hallan expresados o bastantemente desenvueltos en los apuntes. Los apuntes son las memorias. Dice, y no los consigno para que vean nunca la luz pública, escribía así, pública, sino únicamente para que no se me olviden. Dice, por si la necesidad me obligara a hacer uso de alguno de ellos. Pero fijaros estas 5 líneas finales. Si por mi muerte o por otro acaso, fijaros cómo escribía en qué buen castellano, si por mi muerte o por otro acaso cayese este cuaderno en manos de mi familia o de otras personas, yo recomiendo a su probidad que lo recuperen en términos de que a nadie perjudique el contenido. Caray, ¿eh? Claro, vosotros podéis entender, y especialmente los colegas, que yo entendiera, que yo tuviera la sensación de que me estaba diciendo eso a mí, de que me estaba haciendo un encargo, ¿no? De que lo que me estaba diciendo es, oye, utiliza esta documentación, pero de una manera ecuánime, de una manera objetiva, histórica, periodística. Y eso es lo que he intentado en el libro, compaginando el relato y las vivencias de Calatrava con la de todas las personas que dejaron testimonio desde una posición o desde otra. Antes de pasar al coloquio, os voy a enseñar un último documento.
Vamos a verlo aquí. Este documento pues dice muchísimo de quién era Fernando VII, ¿no? Y de por qué le quedó el remoquete del rey felón. Cuando todo empieza a salir mal, cuando los generales han traicionado, cuando el régimen ha tenido que replegarse desde Sevilla a Cádiz, y el rey y Fernando VII no quería ir de Sevilla a Cádiz, y tuvieron que suspenderle en sus funciones las Cortes, declararle mentalmente insano durante 5 días, para que no tuviera más remedio que... Claro, Fernando VII lo que quería es que llegaran cuanto antes los franceses y quitarse de encima a los liberales que le entorpecían en sus designios. Pero bueno, el caso es que se lo llevan a Cádiz y que allí aguantan, resisten, se pertrechan militarmente. Es muy importante el papel que desempeña Juan Álvarez Mendizábal, que luego será otra de las grandes figuras en el abastecimiento y la fortificación de la isla y de San Fernando y de la propia ciudad de Cádiz. Total que cuando ya han ido perdiendo todo el territorio alrededor, los generales se han rendido, cuando ya no queda un duro materialmente en las arcas, porque había un dinero que estaba en Londres que el antiguo cónsul en París tenía que haberlo invertido en bonos del Tesoro británico, en letras del exchequer, y sin embargo se lo había llevado, también muy a la ibérica usanza, hacia cuentas que manejaba él secretamente en Flandes, ¿no? Total, que cuando ya estaba todo perdido y los franceses ya estaban bombardeando, los gaditanos no podían más, Fernando VII les dice: mira, yo me voy al otro lado, a Puerto de Santa María, que es donde tenía el cuartel general el duque de Angulema, y aquí os quedáis vosotros, y si alguien quiere impedirlo, que lo intente. Calatrava ve que no tiene otro remedio que dimitir, porque en definitiva los ministros dependían del rey, los había nombrado el rey, no podían seguir en el gobierno contra el rey, y entonces piensa que lo único que puede hacer, el último servicio que puede hacer a la causa liberal, es conseguir que el rey se comprometa a que no vuelva a ocurrir lo del año 1814, que no vuelva a haber ejecuciones, que no vuelva a haber... Claro, allí estaban los voluntarios que habían venido a defender desde toda la península el régimen liberal, ahí estaban los generales, los diputados. Entonces Calatrava y sus ministros le presentan al rey una propuesta de documento para que lo firme, para que sea el último decreto de su gobierno y de Fernando VII en Cádiz. Entonces, bueno, el comienzo puede resultar muy familiar, trasciende los tiempos y las épocas. Españoles, bueno, españoles, ahí está, españoles. Bueno, aquí hay una introducción retórica que los que tengáis curiosidad os va a resultar muy familiar por esto que os habéis reído y tal. Y aquí en el documento están los 2 puntos clave. Luego hay otras cosas, pero él, por encima de todo, el gobierno quería que Fernando VII se comprometiera a no restablecer el absolutismo y a que hubiera un perdón generalizado, a que no hubiera un ajuste de cuentas. Entonces le presentan este documento redactado, el primer punto, de esta manera. Declaro de mi libre y espontánea voluntad y prometo bajo la fe y seguridad de mi real persona que si la necesidad exigiese la alteración de las actuales instituciones políticas de la monarquía, decía, no adoptaré nunca el gobierno absoluto, sino que daré desde luego a mis súbditos uno que haga la felicidad completa de la nación. Entonces Fernando VII ve eso y dice, no, yo esto no lo puedo firmar, ¿qué van a decir los de allá? Refiriéndose a los de Puerto de Santa María, o sea, a los absolutistas. Dice, hombre, esto es redundante, vamos a hacer una cosa más sencilla. Yo lo que me puedo comprometer, mira, cambiad esto y dejadlo así. Si la necesidad
exigiese la alteración de las actuales instituciones políticas de la monarquía, adoptaré un gobierno que haga la felicidad completa de la nación. O sea, es decir, no se compromete a nada. Y manda tachar, por lo tanto, un absoluto, nunca daré tal, es decir, la propuesta. Claro, para los Calatrava y sus ministros era un palo, ¿no? Pero cuando le leen el segundo punto es cuando llega el momento decisivo. Entonces dice el segundo punto: de la misma manera prometo libre y espontáneamente, y he resuelto llevar a efecto y hacer llevar, fijaros, un olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna, para que de este modo resulte la paz, entre la reconciliación de todos los españoles, tal. Cuando le leen esto, el rey dice: vale, de acuerdo, conforme, no hay ninguna objeción. Y eso les tranquiliza. Entonces piensan: bueno, este tío podrá volver al absolutismo, pero no nos podrá pasar por la piedra a todos nosotros, porque aquí hemos llegado a un pacto, a un acuerdo. Incluso le dicen al rey: hombre, vamos a pasarlo a limpio, porque no vamos a presentar a la firma un documento oficial con tachaduras. Y entonces Fernando VII, fijaros, dice: no, si ya está puesto en folio. Estar puesto en folio significa la estructura que tenían los documentos oficiales. Y entonces Fernando VII, pasemos a la última imagen, lo firma: Cádiz, 30 de septiembre de 1823. Fernando, ahí está su firma autógrafa, con su anagrama. Sobre ese papel puso la pluma Fernando VII. Y ahí se aclara que las palabras tachadas han sido tachadas por orden del rey, y 2 ministros dan fe de ello. Bueno, 30 de septiembre de 1823, ¿no? Pues el 1 de octubre, al día siguiente, Fernando VII pasa al puerto de Santa María, y lo primero que hace es anular este decreto y empezar a firmar sentencias de muerte de todos los prohombres liberales que habían estado implicados en el régimen. Bueno, podéis imaginar la consternación de aquellas personas que salen a la estampida, los que pueden, hacia Gibraltar, de allí unos a Tetuán, otros a Lisboa, todos, la mayoría terminan en Londres. El que no puede escaparse porque le pilla en plena campaña en Andalucía, como el pobre Riego, pues lo derrotan, lo capturan, lo llevan a Madrid y lo ahorcan vilmente después de arrastrarlo en un serón por las calles de Madrid, entre el vituperio, los insultos, los escupitajos de la hez del pueblo llano. Así lo describe Patricio Lascosura, testigo presencial de los hechos. Total, que ahí se acaba, ahí se ha hundido el régimen constitucional, y es en Londres, en ese barrio de Somerstown, donde empieza a circular la especie de que el zapatero, es decir, el antiguo jefe del gobierno, guarda el documento que es la prueba del engaño, la prueba de que Fernando VII aparentó que pactaba, que introducía enmiendas. Cuando tú enmiendas un documento estás aceptando lo que no enmiendas, evidentemente. Entonces el tiempo va pasando, ese recuerdo se transmite de generación en generación. Después, incluso en Estados Unidos, en otros lugares, hay textos que hablan de este documento en esos años. Muere Calatrava después de haber sido por segunda vez jefe de gobierno, y fijaros, ya en 1864, yo tengo en el libro un texto, 41 años después de ocurridos los hechos, en que uno de los grandes periodistas liberales del momento, uno de los historiadores, de los prohombres del Partido Liberal, ya os diré el nombre, le escribe a Olózaga, al jefe de su partido, y le dice: estoy preparando el prólogo de mi nuevo libro, Luchas políticas en el siglo XIX, y voy a publicar el famoso documento de Calatrava, porque sus amigos me han dicho que está entre los papeles entre sus papeles póstumos. Y luego le vuelve a escribir y le dice: no lo he encontrado,
he removido por todas partes, he buscado en todos los lugares y el documento no está. Dice, han debido destruirlo. Dice, lo han quemado. Y es lo que todos pensaron en ese momento, que nada tan español. En cuanto hay una hoguera, tiras los papeles que te comprometen para borrar la huella de las fechorías del pasado. Se ha hecho en muchas épocas y en distintos momentos, sin ir más lejos, con el propio archivo grande que tenía la familia Calatrava en Extremadura durante la Segunda República, según me ha contado uno de sus descendientes. Pues bien, 100 y pico años después de que se diera por destruido este documento, en el fondo de esa caja, debajo de esos 50 y tantos bloques de documentos, ahí estaba este original, este documento autógrafo de Fernando VII, que yo he recibido pues como un regalo del destino, como una encomienda de la historia, y que es en definitiva lo que ha servido para que naciera este libro, que está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por haber aguantado una presentación tan extensa.